Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos, ¿no? Pues todos los que habitualmente estamos, venimos, y pues también la gente que nos visitáis, ¿no? Estáis pues muy bienvenidos aquí entre nosotros, ¿no? Pues yo como no tengo lo de la introducción y eso no es mi... no se oye, dicen. ¿Ahora se oye? Ya empezamos, ¿no? También estoy un poco como afónico, pero bueno, en la medida que Dios me ayude, pues me gustaría poder expresar, transmitir algo de lo que la verdad llevo tiempo leyendo y meditando en mi propia vida, y bueno, también en nosotros como el grupo, como la iglesia de Jesucristo, que es lo que somos, ¿no? Los creyentes. Y hay una iglesia que yo, pues, al leer ahí en Apocalipsis, cuando pues Juan tiene una revelación del mismo Señor y le manda pues escribir unas cartas y mandárselas a unas iglesias en varias ciudades que había en aquella época en Asia Menor, ¿no? Por ahí. Y primera de ellas a la que escribe, o la que la tenemos en la Biblia, es la iglesia de Éfeso. Y yo pues bueno, al leer ahí en Apocalipsis, pues empecé un poco volver para atrás e ir mirando, pues hay una otra carta que está escrita anteriormente por apóstol Pablo a la misma iglesia, y antes de esto, unos años atrás, en Hechos de los Apóstoles, pues podemos ver cómo empezó esta iglesia, y a mí me gustaría empezar pues por ahí. Al quien Dios usó, al quien Dios envió, al quien Dios mandó ahí, pues era el apóstol Pablo, y él ahí estaba, pues lo leeremos, unos 3 años, predicando el Evangelio, predicando el reino, enseñando la palabra del Señor. Y aquí en el Hechos 19, yo estaba un poco pues también mirando y leyendo sobre esta ciudad y bueno, algunos datos que hay. Bueno, tampoco quiero alargarme con ello mucho, pero, y lo veremos, era una ciudad con mucha idolatría. Ahí había un templo a una diosa, que los romanos la llamaban Diana, y no sé si se cambió el nombre, y los griegos la llamaban Artemisa. Y bueno, había un templo enorme que pues se consideraba como una de las maravillas del mundo. Era muy grande el templo y se hacía mucha idolatría y había mucho culto, mucha adoración a este ídolo, a esta diosa. Había sacerdotes, sacerdotisas, y bueno, como dicen algunos, pues la adoración era algo muy perverso, se trataba de inmoralidades, de prostitución y bueno, de mucha maldad. También ahí había un teatro, también bastante grande, que dicen que podría entrar más de 20.000 personas, que para aquella época era algo grande. Era un sitio de comercio, de diversión, pues de idolatría. También he leído que
pues en este mismo templo lo que hacían como un refugio para los criminales que se refugiaban ahí. Bueno, ahí había, de todo, ¿no? Y moralmente era una ciudad muy, muy corrompida. Y bueno, algunas cosas hasta en la misma Biblia lo podemos ver, ¿no? También había ahí judíos, había de todo. También dicen que, no sé si posteriormente, un poco más adelante, también rendían culto al emperador, porque el emperador romano, pues a veces obligaba a la gente o se consideraba como una deidad, y la gente tenía que confesar que César es el Señor, y es exactamente los cristianos que vivían ahí a lo que no se rendían, y no hicieron compromiso con ninguna religión ni con el gobierno que estaba ahí, y el problema que tenían ahí los cristianos era exactamente que ellos siempre decían, Jesucristo es el Señor, ¿no? Y esto enfadaba al emperador romano, y había persecuciones, y también lo veremos luego. El mismo apóstol también Juan estaba ahí, y fue encarcelado, mandado a Patmos, exactamente por testificar de Jesús y por hablar de la palabra de Dios. Y ahora vamos aquí a empezar en Hechos. Dice, aconteció, el Pablo estaba un momento antes, pero no quiero alargarme mucho, y se fue de ahí, pero luego volvió y dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Quiero pararme un poco aquí. Me imagino que Pablo habrá visto algo en estos discípulos, luego lo veremos que eran discípulos de Juan, seguidores de la enseñanza de Juan, del Juan el Bautista, ¿no? Pero me imagino que él habrá visto algo en ellos, habrá surgido una duda o esta pregunta que él les hace, seguramente al ver, cómo vivían, cómo hacían, cómo hablaban, pero seguramente que algo le llamó la atención para que haga esta pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿No? Y ellos dan una respuesta, que nosotros, gracias a Dios, los que estamos aquí, todos, o la gran mayoría, pues sí que hemos oído, ¿no? Y tenemos este privilegio y escuchamos de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo, pero ellos no tenían tal conocimiento, ellos no recibían tal enseñanza, porque también en aquella época el Nuevo Testamento no estaba completado, terminado, no sé muy bien, a lo mejor había ya algunas cartas de Pablo, sí que estaban escritas, pero no estaban juntadas y juntas como hoy nosotros lo podemos tener, ¿no? Y cuando ellos dicen, no hemos ni oído, ¿no?, que hay Espíritu Santo, podría ser que ellos han oído hablar del Espíritu Santo, porque el Antiguo Testamento sí que habla, ¿no?, de él. El mismo Juan Bautista también hablaba, ¿no?, que viene después mi uno, el que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, o en el Espíritu Santo y fuego. Pero probablemente ellos eran ignorantes en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nosotros. La presencia del Dios mismo, del Espíritu Santo en los creyentes, que es lo que empieza a suceder pues a partir del día de Pentecostés, ¿no? Y sigue hablando, dice el versículo 3, entonces dijo Pablo, dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que ellos estaban solamente en una parte, también vivían una época un poco especial, pero ellos estaban solamente con el mensaje de Juan el Bautista. Ellos solamente tenían un deseo o una aspiración o un volver a Dios, ¿no? Pues un deseo de dejar el pecado, ¿no? y volverse a Dios. Pero no creían, no tenían a Jesús como el Cristo. No le tenían a Jesús como Señor, como Salvador. Por eso dice que ellos ya parece que segunda vez se bautizan, pero esta vez se bautizan, se identifican con el Señor Jesús, con Señor y Salvador, con el Dios, el Hijo, ¿no? Y dice, cuando oyeron esto, ¿no? El 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Y aquí vemos qué es lo que sucede cuando una persona recibe el Espíritu Santo. Cuando Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en uno. Y no es necesariamente hablar en lenguas o profetizar. Esto es lo que ellos hacían, es lo que dice la Biblia. Pero lo que sí sabemos que tiene que haber una manifestación del Espíritu. Tiene que haber una manifestación milagrosa y poderosa en la persona que recibe el Espíritu Santo. Y vemos estos que eran unos 12 hombres, no sabían ni del Espíritu Santo, estaban ahí, seguramente no sé cómo estarían, pero Pablo vio algo para hacerles la pregunta que hemos leído en el principio, pero de repente viene el Espíritu Santo sobre ellos y ¿qué empiezan a hacer? Dice, hablan en lenguas y profetizan, ¿no? Vemos un cambio drástico, un cambio radical, ¿no? Que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, ¿no? Y si no hay una manifestación del Espíritu en tu vida, si no hay una manifestación de poder de Dios, podría ser que no has recibido el Espíritu Santo. Y aquí yo, viendo eso, bueno, apunté o me vinieron dos cosas importantes, imprescindibles, o bueno, una cosa y el Espíritu Santo mismo, ¿no? Y es el conocimiento. Estos hombres no tenían conocimiento, dice que ni siquiera han oído del Espíritu Santo, de su obra, o a lo mejor no han oído de hablar de Él, ¿no? Pero vemos que no tenían el conocimiento, ¿no? Entonces, imprescindible, importante el conocimiento, y con nosotros, por la misericordia, por la gracia de Dios, lo tenemos. Tenemos la palabra de Dios escrita en nuestras manos y podemos saber y conocer muchas cosas sobre Dios y su obra. Y otra, persona para expresarme de una manera o imprescindible es el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y así es como empieza, ¿no? Los creyentes. Sí que un poco antes estaba Apolos, pero él se fue de ahí, ¿no? Estaban Priscila y Aquila, ahí había cristianos, ya había gente pues evangelizando, pero aquí vemos cómo se empieza a manifestar
el poder de Dios en las personas. Vamos a ver en carta a los Efesios. Bueno, yo solamente he cogido los versículos que tienen que ver con los Efesios, porque bueno, para no alargarme y no liarme. Entonces, bueno, vamos a estar un poco aquí, un poco Hechos, poco la carta a los Efesios. Y aquí en capítulo 1, y es lo que ha sucedido con estos hombres ahí. Bueno, aquí habla, ¿no? También lo que habló Camel. Bueno, pues que no quiero liarme mucho, ¿vale? El capítulo 13, ¿no? Habla de Cristo. Dice, en él también, el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Y es lo que vemos que sucedió con estos señores y con todos los creyentes que veremos aquí posteriormente, los que creyeron, los que recibieron a Jesús, los que creyeron en Él como Cristo, como Señor, como Salvador. Y aquí en el mismo capítulo luego aquí sucede una cosa, no quiero alargarme con ello, que había unos como que hacían exorcismo, pero no les salía y el espíritu malo mencionó a Jesús, mencionó a Pablo, pero a estos hombres dice que ni siquiera sabía quiénes son, y aquí la gente se empieza a maravillar y ve, ¿no? Y ve el poder de Dios manifestado y entre ellos. Y en el versículo 18 vemos el fruto o qué es lo que hacen las personas, ¿no? Al creer en el Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y aquí vemos, ¿no? En el capítulo 19 de Hechos, el del versículo 18 a 20. Hemos vuelto ahí al 19, perdón. Sí, ya lo tenemos. ¿Sí? Es la misma ciudad, es el mismo momento, ¿no? No sé, el mismo día después, bueno, tampoco lo pone, o puede ser el mismo día, pero vemos, ¿no? Que la gente, los que creían, venían, confesaban. Ha habido, como lo llamaríamos, un avivamiento en Éfeso. El Evangelio, la palabra de Dios vino con poder ahí, ¿no? En el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, ¿no? Y dice que también muchos de los que habían practicado la magia, gente, brujos, gente en una oscuridad muy profunda, como también pues algunos o muchos de nosotros también hemos estado en unas tinieblas y hemos vivido en una oscuridad muy profunda y muy oscura, ¿no? Antes de creer en el Señor, y algunos a lo mejor aún lo están, ¿no? Pero vemos cuando Dios obra con poder, ¿no? Cuando la gente verdaderamente se arrepiente, recibe a Jesucristo,
cuando Espíritu Santo viene a nuestra vida, ¿no? Otra vez vemos un cambio milagroso, una transformación poderosa, que la gente que hacían magia, que era su confianza, que también era su sustento, que era de lo que vivían, de repente venían y empezaban a tirar todos los libros que tenían de magia y quemarlo todo. Y es lo que sucede cuando nos arrepentimos, cuando recibimos al Señor, de repente o en un momento o de repente nos damos cuenta de muchísimas cosas que nos tenían atadas, de muchísimas cosas que tenían un gran valor para nosotros, muchas cosas que nuestra vida antes no tenía ni siquiera un sentido ni propósito sin ella, de repente es que nos da igual y pierden tanto su valor como estos libros que la gente ni siquiera los ponían a la venta, sino los iban y los destruían, ¿no? Y dice el versículo 20, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y si no hay este cambio radical, si no hay este arrepentimiento, si no hay este fruto visible, palpable, si no hay esta manifestación clara, clarísima, poderosísima de la obra de Dios en nuestra vida, a lo mejor es porque la obra de Dios no está y no ha comenzado en nuestras vidas. Pero también ahora vamos a seguir leyendo, vemos que la palabra de Dios obraba poderosamente, ¿no? El Espíritu Santo se manifestaba, cambiaba, transformaba a las personas, pero también había una gran oposición al Evangelio, a Jesucristo y a su pueblo. Ya lo que mencioné un poco antes, ¿no? De la idolatría, también lo leeremos. Ahí también había judíos que al final también se oponían a los cristianos. Luego a lo mejor, no sé si en este momento, no, pero más tarde sí que los romanos empezaron a perseguir a los cristianos y Éfeso era como una colonia romana en Asia Menor. Vamos a ver en el mismo capítulo, el Hechos 19, el versículo 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y vemos, ¿no? Dice que hubo un disturbio, un alboroto, y no pequeño. ¿Y por parte de quiénes? Por parte de los que ganaban dinero, vendiendo estos templos, ¿no? De idolatría y de la adoración a esta así llamada diosa Diana, ¿no? Y la gente se empezó a rebelar contra los cristianos. También vamos a ver en el mismo capítulo el 19:33 de Hechos, porque bueno, luego suceden cosas, pero no quiero alargarme mucho con ello. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío,
todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, ¿no? Y aquí vemos el Alejandro era uno de los que se ha convertido ahí, ¿no? Y era judío, y cuando él empezó a hablar y cuando vieron, y los que le empujaron, ¿quiénes eran? Dice, empujándole, ¿quiénes? Los judíos. Vemos que los judíos también empezaron con la persecución, con el disturbio, con el alboroto en contra de los cristianos, ¿no? Los judíos que no se han convertido, claro, al Señor, ¿no? Y dice que cuando ellos conocieron que era judío, que empezaron a gritar, ¿no? Y me llamó la atención, los paganos, los idólatras, dice que a una voz, casi 2 horas, gritaban, grande es Diana de los Efesios, ¿no? Y yo en esto pensaba un poco en nosotros, en los cristianos, en los que confiamos, servimos y adoramos al único Dios vivo y verdadero, los que confiamos y adoramos a Jesucristo el Señor. ¿Cuánto nos cuesta a veces ser unánimes? Aquí ellos a una voz gritaron, unánimes, o hacer otra cosa, ¿no? Pero cuánto a veces tenemos estorbo para hacer algo unidos, unánimes. Y ellos, y dice, casi 2 horas. Imagínense la imagen, ¿no? Cómo estaría ahí, ¿no? Pero esta iglesia siguió, esta iglesia permaneció, ¿no? Y bueno, después de que sucedan estas cosas, pues Pablo por un momento, unos días, no sé cuántos, se va y luego a la vuelta ya no quiere ni entrar en la ciudad porque quería ir, creo que a Jerusalén, que bueno, son datos, pero está en Mileto, en una otra ciudad, y ahí pues hace una cosa, porque esto ya es la última vez que él va a ver, y aquí habla a los obispos, a los ancianos, a los responsables de la iglesia en Éfeso. Vale, ya estamos en el capítulo 20. Pues bueno, yo al ir, no sé, leyendo un poco he separado las cosas que, pues bueno, que creo que son importantes, y a lo mejor hay algunas que me he dejado por el camino, pero bueno, en lo que tiempo nos permita, pues a ver si podemos ser sobreedificados, edificados y enseñados por la palabra de Dios. Y aquí en capítulo 20, el 17, el versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es Pablo el que los llamó. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Bueno, luego sigue, ¿no? Habla del reino, pero... Y a mí me avergonzó, ¿no? La primera parte, cuando dice que Pablo junta a los ancianos, los obispos, los supervisores, los que supuestamente se ocupan y vuelan por otras personas, y lo primero que les habla, y ahí yo pensaba, ¿no?, de la autoridad que tenía
apóstol Pablo. Claro que la base y el fundamento de su autoridad era Jesucristo en él, era la obra del Espíritu Santo en él, era la revelación que él recibió del Señor, la misión, el ministerio que él tenía del Señor. Pero también aquí vemos que hay otra cosa que le da autoridad, y es su comportamiento. Y la primera cosa que les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos, ¿no? Y vemos, ¿no? Él pone su ejemplo, ¿no? Y es importantísimo, ¿no? Y por eso digo que uno se ve avergonzado, porque uno sabe que a veces no se ha comportado con humildad sirviendo al Señor. Uno sabe que a veces no se ha comportado o no ha tratado con amor, con benignidad, con paciencia, con mansedumbre a los demás. Y sí que, yo digo en mi caso, sí que uno ha enseñado, ha predicado, bueno, lo que ahora mismo hago, ¿no? Y es importante la enseñanza, el conocimiento, lo que vimos al principio, pero también los que velamos, los que miramos, los que tenemos alguna responsabilidad, es importantísimo cómo nos comportamos entre las personas, porque esto es también, ¿no?, como dije, la parte de la autoridad que Dios nos dará, ¿no? Y bueno, luego seguimos. Bueno, el 21 dice, testificando a judíos y a gentiles. Vemos otra cosa que Pablo no hacía, y era la acepción de personas en cuanto a su nación, en cuanto a su estatus, a su nivel en la sociedad. Nos dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vemos otra vez el arrepentimiento, el cambio de actitud, el cambio de pensar, pero al mismo tiempo la fe, la confianza en la obra y en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Que es lo que también, lo que vimos al principio, que a aquellos hombres les faltaba, ¿no? Que Pablo les habló, les aclaró, y bueno, Dios hizo milagro y maravillas con ellos y entre ellos, ¿no? Y luego, bueno, sigue hablando, y luego aquí el versículo 28, aquí pues les da una advertencia y una encomendación. Se dice encomendación, ¿sí? ¿Me explico hasta ahora o sí? Dice el 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ¿no? Y esto ya son unas de las últimas palabras de discurso de Pablo, que sí que después
les manda pero ya una carta, la que hemos visto, la carta a los Efesios, es la que Pablo escribió a esta misma iglesia, ¿no? Pero aquí no habla de varias cosas, ¿no? Dice el principio, mirad por vosotros y por el rebaño, ¿no? ¿No? Aquí otra vez vemos, mirad cómo tú vives, mirad cómo tú haces, mira cómo tú te comportas y también mira para los que están bajo tu cuidado, para los que están a tu lado, ¿no? Para los que tú tienes de los que tú tienes, sientes o has recibido una responsabilidad, ¿no? Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, dice, ¿quién ha puesto las personas para que se preocupen por el rebaño? ¿Quién ha puesto? El Espíritu Santo. No es una cosa que uno puede hacer por sí mismo, sino es algo que el Espíritu Santo, que Dios mismo hace, ¿no? Y luego yo al leer otra parte, dice el 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, ¿no? Otra vez, sin acepción de personas. No solamente mires para los que te caen bien, no solo mires por los que están a tu agrado, sino que dice, por todo el rebaño, por cada persona, por cada creyente sobre el cual tienes poca, mucha, no sé, pero una cierta responsabilidad de predicarle, de enseñarle, de instruirle, de cuidarle, como dice, de apacentarle, de alimentarle, de protegerle, ¿no? Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores, responsables, ancianos, o como queramos llamarlo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Y aquí la última parte para mí es como si no sé si ahora va a salir esto mal, como si sembrara el temor, como si quiere transmitirles el temor, la responsabilidad, la importancia, el valor que tiene cada persona sobre la cual Dios nos ha puesto en una responsabilidad, en la familia, en donde vivimos, no sé, cada uno sabe, ¿no? Dice, la cual Él ganó por su propia sangre. El rebaño, los creyentes, todos pertenecen al Señor y fueron ganados y fueron comprados por la sangre del Hijo de Dios. Y tienen un valor y hay una responsabilidad y tiene que haber un temor y también tiene que haber un amor para con los demás, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Sigue hablando el 29, porque yo sé después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿no? Ahí está la advertencia, va a venir lobos rapaces, entre vosotros mismos se levantarán mentirosos y falsos, queriendo extraviar a los creyentes, queriendo apartar a los discípulos con sus enseñanzas, con sus mentiras, con sus engaños, ¿no? Y dice el 31, por tanto velad, por tanto estar atentos, acordándoos, dice que por 3 años, Pablo estuvo ahí 3 años, dice día y noche, sin parar. Dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vemos que el Pablo ha dedicado tiempo para amonestar a cada uno de los ahí presentes, que eran los ancianos, los obispos, los responsables. Vemos que él ha dedicado una atención personal
para con ellos, ¿no? A instruirles 3 años. Es bastante tiempo porque dice que lo ha hecho día y noche, sin cesar, continuamente, enseñando, amonestando, predicando. Y dice el 32, me encanta este versículo, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo, ya no a ningún hombre. Ya no dice, os encomiendo a Apolos, os encomiendo a Timoteo, que estaban ahí, y Timoteo sí que estaba ahí, no negamos esto, pero dice que Pablo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ¿no? La única que puede, la que tiene poder, el que tiene poder de sobreedificarnos, de que maduremos, de que crezcamos en el amor, de que crezcamos en el Señor, es Señor mismo utilizando la palabra de su gracia. Para ser edificados, para el crecimiento espiritual, imprescindible la palabra de Dios, la Biblia. Y ellos ahí aún no la tenían, pero nosotros, por la gracia de Dios, ya la tenemos completa en nuestras manos, en nuestros idiomas, en todos los rincones, ¿no?, de donde nos movemos, los que, estamos por aquí, pues, en reto. Y vamos a la epístola a los Efesios, leer un versículo, que esta epístola está escrita, no se sabe exacto, a lo mejor unos 5, algunos dicen 7, 8 años después de que sucede esto, lo que hemos leído. Hemos leído 13 y 14, ahora vamos a leer el versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí vemos el testimonio, las características ya unos años después de esta iglesia. Ya Pablo no lo vio, sino dice que él lo oyó. Lo que le transmitían de esta iglesia era que ellos seguían con la fe, con la confianza en el Señor Jesús, que ellos no se doblegaron ni delante de la Diana, ni delante del emperador romano, ni delante de los judíos, sino ellos seguían en la fe y en la confianza en el Señor Jesús. Y otra cosa que les identificaba era el amor para con todos los santos. Vemos, esto sigue sin acepción de personas. Ellos amaban a todos los creyentes. Y es importantísimo, es vital, es fundamental el amor entre los creyentes. Pero no quiero ahí alargarme. Pero vamos ahora a Apocalipsis y a ver si puedo ya terminar. Lo siento por alargarme un poco. Ya sabemos, que aquí ahora el mismo Señor Jesucristo se revela a Juan, al apóstol, que estaba en Patmos, que probablemente del mismo Éfeso fue echado, fue llevado, fue, ¿cómo se llama? Desenterrado, ¿cómo se llama cuando te mandan a... ¿Cómo? Desterrado, perdón. Desterrado a Patmos, a una isla, ¿no? De ahí, y vamos a ver por qué causa él fue
echado ahí, él fue encarcelado por romanos. El capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿No? Juan estaba llevado a Patmos, ¿por qué? Por el testimonio del Señor Jesucristo, por seguir testificando que Jesús es el Señor y por predicar y enseñar la palabra de Dios. Y por eso los romanos, bajo la autoridad del emperador, pues le encarcelaron, le llevaron a esta isla, seguramente de la misma ciudad de Éfeso. Y de todas las iglesias a los que están escritas las cartas, la ciudad de Éfeso era la más cercana. De la isla Patmos, la más cercana era Éfeso. Bueno, es una cosa geográfica, y las cartas en orden que están escritas era como venir a Éfeso, que estaba en la costa, ir subiendo así y hacer así. Era también en un orden geográfico, se dice geográfico, ¿no? Algunos, ya hablan de las iglesias, si son las iglesias en la época, ¿no? En toda la historia que hay iglesia, desde el primer siglo hasta que Jesucristo no regrese. Pero yo leyendo, yo creo que en todos estos mensajes a estas iglesias, pues, o en algunas, pues nosotros nos podemos ver identificados. Y yo me veo bastante identificado con este mensaje a la primera, ¿no? Y dice aquí el capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos al 1:20, el versículo anterior, simplemente para ver cuál es el misterio de estrellas y candeleros. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces las estrellas son los ángeles mensajeros, probablemente pastores responsables que estaban en estas iglesias, y los candeleros son las mismas iglesias, pero no el lugar, sino lo sabemos, la congregación de los santos, ¿no? Y dice: el que tiene, dice, en su diestra, ¿no? El que tiene en su mano derecha a estos mensajeros, a estos, vamos a llamarlos mensajeros porque es lo que dice la palabra. La palabra ángel significa mensajero, ¿no? Y dice que el que las tiene en su diestra, ¿no? El que a mí me habla de la seguridad, de la protección y de la autoridad. Y la carta empieza que el que habla, si le leemos, es Jesucristo mismo, dando muchísima importancia de lo que va a decir. El que dice es este, el que habla es Señor Jesucristo. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que anda en medio de las iglesias, el que anda en medio de los creyentes, el que está presente, porque si Jesucristo no está, no hay iglesia. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no hay nada, ¿no? Y compara las iglesias con candeleros de oro. Un candelero, lo sabemos, sirve
para dar, para transmitir la luz. Vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 8 rápidamente y luego volveremos aquí. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y vemos que la luz tiene que ver con vivir una vida de bondad, de justicia, de verdad, ¿no? Una vida conforme la palabra de Dios, comprobando, viendo y viviendo lo que es agradable al Señor. Y luego, bueno, dice que candelero, lo compara con un candelero de oro, algo valioso, algo de valor, algo que Él compró con su propia sangre, algo que tiene gran valor para Él, que Él entregó su propia vida por nosotros. Y dice el 2, dice, yo conozco, y empieza a mencionar. Bueno, vamos a ir rápido porque dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce todas nuestras obras. Dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿no? Y vemos que se cumplió la advertencia o lo que les profetizó Pablo, de que vendrán ¿quiénes? Lobos rapaces, de que entre ellos mismos se levantarán falsos maestros, ¿no? Queriendo desviar, ¿no? Pero vemos que esta gente han tenido sus obras y Jesús las conoce, como nosotros tenemos nuestras obras y Jesús conoce todas y cada una de ellas. Él conoce en qué manera trabajamos en su obra. Él conoce cada nuestro esfuerzo. Él conoce la paciencia que tenemos. Luego lo veremos con qué tiene que ver la paciencia, ¿no? Dice, esta gente tenían un discernimiento espectacular. Dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Eran gente que no soportaban a los malos, ¿no? Eran gente que buscaban lo bueno, que guardaban lo bueno, estaban con los buenos, no se sentaban, ¿no? Como dice el consejo de los malos, ¿no? No estaban entre los malos, no, han probado los malos y los han echado. Tenían una enseñanza muy buena, tenían una doctrina muy correcta, rápidamente veían, este es falso, no lo queremos. Como nosotros hoy día podemos tener. Ellos también, yo pensaba, ellos tenían, hemos visto, Pablo estuvo ahí 3 años, aunque esto podría ser que ya empieza la segunda generación, porque esto desde que Pablo viene ahí hasta este momento, dicen aproximadamente, a lo mejor pasaron 35 años más o menos. Puede ser que algunos que ya no estaban, pero sí que a lo mejor alguno aún seguía de aquella época, o del tiempo de cuando Apóstol escribió la carta, ¿no? Ahí estaba Timoteo, Pablo lo dice, por esto te dejé en Éfeso. Ahí también hemos visto que andaba Apolos, ¿no? El apóstol Juan también estaba ahí, ellos recibían enseñanzas, predicaciones, ¿no? De estos hombres que Dios ha usado grandemente, que Dios ha inspirado, ha guiado con su Espíritu Santo poderosamente y constantemente, ¿no? Y nosotros hoy tenemos librerías, libros. A veces viene el libro, se ve algo, esto no, se aparta, ¿no? Se cuida, se mira la enseñanza, la doctrina. Bueno, no quiero mencionar, pero sabemos
los que un poco leemos y escuchamos predicaciones de maestros, teólogos, pues que ha habido en una historia reciente y los que hay hoy en día, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Y Jesús, pues bueno, dice, les elogia, les alaba, ¿no? Por todo esto. Dice el 3, dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, ¿no? Vemos tantas características buenas que vienen del mismo Señor Jesús a este grupo de personas, a esta iglesia que empezó en una manera poderosa, como también el Señor se manifestó en nuestra vida poderosamente, milagrosamente, ¿no? Hemos estado en una tiniebla muy profunda y Él nos ha sacado y nos ha trasladado en el reino de luz, en el reino de su Hijo amado, ¿no? Y dice que ha sufrido en esta ciudad donde había todo esto. Estaban los judíos que perseguían, estaban los romanos, porque los cristianos, ahí vemos, no se doblegaban, seguían confesando que Cristo es el Señor. Y esto era un problema, porque el emperador lo que quería es que digan César es el Señor. Y ellos no lo hacían. Juan estaba también, ¿no? Vemos, estaba preso. ¿Por qué? Porque seguía testificando del Señor Jesús, seguía predicando la palabra de Dios. Dice, has tenido paciencia. Vamos a ver el mismo Apocalipsis, capítulo 14 creo que era, es que ya me he perdido aquí completamente. Sí, es 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ellos guardaban la palabra de Dios y ellos guardaban la fe en Jesús y testificaban de Jesús y trabajaban duramente, arduamente, sufrían, pero no se doblegaban delante de nadie. Y todo estaría perfecto si no hubiera el versículo 4. Dice el versículo, y otra cosa dice al final del 3, dice, y no has desmayado, has perseverado, ¿no? Y como nosotros podemos estar en muchas cosas correctas, pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti, ¿eh? Como que Jesús está elogiando y numerando, mira, esto está bien, esto está bien, esto está bien, pero tengo contra ti. Aunque todo eso esté bien, hay algo que hay que tratar. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y dice, has dejado tu primer amor, ¿no? Se hacía mucha cosa, probablemente ya era todo un mecanismo de reunirnos, de reuniones, de ahora hacemos esto, ahora hacemos otro, ¿no? Pero no han perdido, dice, has dejado algo que estaba, algo que tenían, algo que teníamos o que tenemos, no sé si todos, algunos, ¿no? Pero dice que no, y me imagino que no era que en un momento dijeron, bueno, a partir de ahora solamente vamos como una máquina, en un mecanismo. Seguramente era algo que poco a poco, se iba dejando, se iba, no sé, ¿no? Se iba apartando, ¿no? De este primer amor, de esta pasión, de eso cuando el Señor nos vino, cuando el Señor nos enamoró de Él mismo, que no nos importaba nada, como en la iglesia esta en el principio, ¿no? Yo no sé si había misma gente o no, pero bueno, dice que cuando creyeron en el Señor, venían ahí, quemaban, no les importaba nada, todo perdió valor y les importaba solo uno, y es Jesucristo, y es servirle, es testificarle, y es
confiar en Él, amarle a Él y amar a todos los santos. Y bueno, si tú no sabes, ¿no? Y porque al final el primer amor es como cuando uno se enamora, ¿no? De una persona, ¿no? Está ahí, hasta a veces no puede dormir y está continuamente, hay una pasión, hay un continuo pensar y cómo hago y dónde está y qué hace y solo ella y a ver, ¿no? Y a veces no, y uno no podía, no puedes dormir, ¿no? Y en la noche estás continuamente pensando en la persona en la que te has enamorado, con una pasión, con una entrega, ¿no? Pues lo mismo lo vivíamos con el Señor. Yo lo he vivido con el Señor. Pero tengo que confesar, ¿no? Y no sé si a lo mejor no debería ni de estar aquí hablando por eso, pero creo que poco a poco he ido dejando este primer amor. Y yo quiero volver, ¿no? Y dice el 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuérdate lo enamorado que estabas en el Señor. No, recuérdate de este primer amor. Y si tú no te puedes recordar, y si tú no sabes bien qué es este primer amor, es porque nunca no lo has vivido. Porque nunca has sido tocado por el Señor, nunca no has recibido el amor del Señor. Pero los que sí, tenemos que recordarnos, tenemos que pensar y recordarnos, ¿no? Cómo estábamos, cómo amábamos al Señor, a los hermanos y a todo prójimo que estaba a nuestro alrededor, ¿no? Y dice, recuérdate, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz lo que hacías en el principio, donde solo lo que te importaba era el Señor y los demás, ¿no? El Señor, donde no había queja, donde no había murmuraciones, y no había mucho conocimiento, pero sí que ha habido un fervor y un amor del Señor que ardía en nuestros corazones, ¿no? Y el único camino, única manera es que cambiemos nuestra actitud, que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿no? Y pedimos al Señor que nos ayude en ello, ¿no? Y bueno, luego sigue el 6 y bueno, ya acabo, perdón, dice el 5, dice, pues si no hagas esto, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y aquella iglesia desapareció. Yo he leído, dicen que no sé cuántos kilómetros alrededor hoy en día de este lugar, de este sitio, no hay ninguna iglesia cristiana. Probablemente ellos, no lo sé, pero o ahí o después no se volvieron y el Señor quitó, ¿no? Pero dice 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a los creyentes. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿no? Al que venciere, ¿no? Aunque podemos estar en un grupo a lo mejor frío o sin ese amor, ¿no? Pero si somos del Señor, si confiamos en el Señor, si seguimos fieles a Él hasta el final, hay una victoria. Y sabemos que la victoria no es por lo que hacemos nosotros, sino la victoria es por la fe en el Señor Jesús. Y bueno, no quiero perdonarme por alargarme un poquito, pero bueno, espero que me he explicado bien y nada, que Dios os bendiga a todos.